agradecemos que nos reciba el maestro Mario Acevedo, pintor de muchos años. Ha expuesto en varias partes de Xochimilco, y no solo de Xochimilco, sino del país. Y le agradecemos que nos haya brindado el espacio y el tiempo para platicar con nosotros. Maestro, ¿me podría decir su nombre completo? Como no, con todo gusto. Soy Mario Alfonso Acevedo Cabello. Si pudiéramos platicar, ¿cuántos años lleva pintando? ¿Cuántos años haciendo labor cultural en Xochimilco? Bueno, su pregunta es muy interesante. En realidad, ¿cuántos años llevo pintando? Yo creo que toda la vida. Desde que tengo uso de la razón, tomé como principal medio de comunicación la expresión plástica. Yo creo que yo empecé a pintar desde que tomaba pedazos de carbón o crayolas o pedazos de yeso y rayaba las paredes de la casa de mis padres. Desde aquel entonces trataba de expresar algo. Así que, ¿desde cuándo pinto? Desde que nací. Maestro, tenemos también claro que usted dio clases. ¿En qué escuela dio clases? Perdón, no escuché bien. ¿En qué escuela dio clases? ¿En qué dio clases en primaria y en secundaria? ¿En qué escuelas fueron estas? Sí, efectivamente. Yo estudié la carrera de maestro de educación básica de primaria. Después estudié la carrera de maestro de educación media en la Escuela Normal Superior de México. Mis estudios de maestro de primaria los hice en la Escuela Nacional para Maestros de México, y en la Normal Superior me forjé como maestro de artes plásticas. Platíqueme un poco de su trabajo pictórico. Tengo entendido que trabajó en un mural muy importante en la delegación Tlalpan. Efectivamente, antes de iniciar mi trabajo plástico de manera personal, fui colaborador del equipo de trabajo del notable pintor mexicano Roberto Rodríguez Navarro, que pintó varios murales en varios lugares del Distrito Federal y de otros lugares de la República Mexicana. Por ejemplo, pintamos la historia de Cuicuilco en la delegación Tlalpan, y ahí colaboré con mucho agrado yo digo que de manera destacada, porque dediqué muchos años de mi vida en ese mural. Posteriormente seguí pintando con él. Pinté en la Fave Sedena la historia del ejército mexicano, y también ahí dejé gran parte de mi vida, porque en lugar de disfrutar de sábados y domingos de descanso o temporadas de vacaciones, iba a pegarme al muro para pintar, y obviamente para adquirir la experiencia que ahora tengo como pintor. ¿Cuáles eran sus temas más recurrentes en su obra más personal, profesor? Bueno, ya cuando abracé el trabajo de pintor, traté de darle difusión a esta tierra donde nací, a esta tierra donde yo he llegado a desenvolverme y llamarla profundamente, de tal manera que mi principal temática fue la cultura de Xochimilco y al mismo tiempo la belleza ecológica
de sus canales, de sus campos de siembra, incluso hasta de sus montañas. Hábleme un poco de sus exposiciones. ¿Dónde expuso, maestro? ¿Dónde ha expuesto? Bueno, he expuesto principalmente en esta delegación Xochimilco, en varios lugares. He expuesto también fuera de Xochimilco, expuse en Texcoco, expuse en Guerrero, en Iguala Guerrero, he expuesto también en Morelos, he expuesto en Milpalta y en la delegación Tlalpan. En la delegación Tlalpan tuve la oportunidad de exponer en lo que fue la casa del señor Arturo Durazo Moreno, cuando le expropiaron la casa llamada El Partenón, la convirtieron en Casa de la Cultura. Ahí cuando se hizo la inauguración de esa Casa de la Cultura de Tlalpan, ahí tuve la oportunidad de exponer, y he expuesto en otros lugares de Tlalpan, como por ejemplo en el Hospital Carlos Cea González. También participé en diferentes pueblos de aquí de nuestra delegación Xochimilco. He expuesto principalmente en Santa Cruz Acalpiscan. En estos días vimos una exposición sobre el Niñopa y vimos una obra de usted. ¿En qué año fue trabajado ese cuadro tan precioso? Bueno, este cuadro aproximadamente lo pinté. Yo no me fijo mucho en las fechas. Realmente yo fui descuidado en ese sentido. Nunca me preocupé, ni nunca me preocupó el registrar una fecha. Yo quise empezar a elaborar obra y sin fijarme en las fechas, pero en el primer año en que me jubilé, en 1994, empecé a desarrollar toda mi obra plástica. En ese mismo año pinté ese Niñopa que expuse apenas el año pasado, en el mes de diciembre, en la delegación de aquí, de nuestra delegación Xochimilco. Ese cuadro, pues prácticamente lo elaboré en ese tamaño porque anteriormente, que había visitado una casa donde vendían marcos, vi un marco que me gustó y lo compré. Entonces ese tamaño que tiene, no recuerdo ahorita exactamente las medidas, pero pues no mide arriba de 40 por 50, y elaboré tuve que elaborar pues el material necesario para que cupiera en ese marco de tal manera que tuvo esa dimensión. No está muy aparatoso ni muy grande. Ahora yo pienso que pude haber pintado un Niñopa más grande, pero no quise hacerlo para aprovechar ese marco. Me ha dado mucha satisfacción el haber pintado ese cuadro, porque pues a varias personas les ha gustado. Además trabajaba mucho las cuestiones prehispánicas, ¿no? Parte de lo que era la cultura prehispánica. Pintó algo sobre eso, ¿no? Sí, efectivamente. Me apasiona muchísimo la historia de Xochimilco, y por esta razón yo me siento pues muy contento de que gran parte de mi niñez la viví transitando en los canales de Xochimilco, brincando entre las chinampas. Cuando era niño me juntaba con personas que trabajan la chinampa, y me gustaba ir a nadar a sus canales,
que eran paradisíacos, canales con aguas completamente cristalinas, y pinté mucho los canales de Xochimilco porque realmente siento el verdadero interés por difundir la belleza ecológica de mi lugar de origen, de tal manera que la mayoría de mis cuadros tienen esa temática, Xochimilco. Xochimilco en su historia. Y yo pienso que los grandes arquitectos prehispánicos ahí hicieron gala de destreza, porque ellos le ganaron terreno, le ganaron espacio a la laguna. Ustedes saben que la tribu Xochimilca se estableció en esta zona lacustre y que la mayor parte era agua. Ellos empezaron a idear lo que ahora conocemos con el nombre de chinampas. Ustedes saben su elaboración, y las chinampas primero fueron jardines flotantes, pero con el paso del tiempo el arraigamiento fue anclándolas y se volvieron ficas, pero no son las chinampas elaboración natural. La naturaleza no las hizo, las hicieron los arquitectos prehispánicos, y eso pues le ha ganado el asombro del mundo entero, a grado tal que hasta está considerado, ustedes lo saben, como patrimonio cultural de la humanidad. En este sentido, pues he pintado muchas chinampas y muchos canales. ¿Y qué le diría ahora a las nuevas generaciones en cuanto al cuidado que deben de tener de Xochimilco? Pues, en primer lugar, yo diría que debemos de amar a nuestra tierra. Nuestra tierra es rica en cultura y es rica en belleza ecológica, y además nos proporciona el sagrado alimento. Esto es suficiente para que nosotros aprendamos a amar a nuestra tierra. Yo veo con tristeza que actualmente los jóvenes crecen y crecen sin amor, sin amar a la tierra. Cuando la expropiación del ejido acabó con parte de terrenos de siembra, pues fue un golpe muy fuerte para Xochimilco, pero tanto las parcelas como las chinampas proporcionan alimento a quien ama la tierra. Por eso debemos de amar a nuestra tierra, porque además de alimentarnos es una madre protectora para nosotros. Por eso yo les aconsejo a los padres de hoy en día, les enseñen a amar al suelo que pisan, a México, a Xochimilco. Maestro, le agradecemos mucho. ¿Algo más que quisiera agregar usted sobre su trabajo, sobre su vida? Pues quiero agradecer a ustedes el que se hayan interesado por mi trabajo, ya que aquí en Xochimilco hay tantos exponentes de la cultura de Xochimilco, hay todo tipo de artistas. También quisiera aconsejar a los padres de hoy en día que les inculquen a sus hijos un deporte y un arte. El deporte les va a conservar en buena condición de salud y además los va a distraer del ocio. Y además
el arte, cualquiera que ustedes quieren, incúlquenselo a sus hijos, porque el arte, cualquiera que sea canto, danza, pintura, poesía, cualquier arte que ustedes vean o sientan necesidad de enseñarles a sus hijos, háganlo. Les aconsejo a todos los padres, porque el arte los va a hacer sensibles, los va a hacer sensitivos, y una persona sensible se vuelve creativa. Una persona que es creativa, no importa que más tarde no se vaya a dedicar a pintar cuadros, ni a componer poesía, ni a componer canciones, pero sí se van a volver creativos y así se dediquen, por ejemplo, a la medicina. No se van a quedar exclusivamente con lo aprendido en las universidades. Van a sentir la necesidad de crear cosas nuevas para provecho de las generaciones futuras. Así que aconsejo que se formen, que les inculquen a sus hijos un deporte y un arte. Pues muchas gracias, maestro, muchas gracias por recibirnos, y por aquí estaremos dándole lata para venir a platicar en algún momento más. Cuando ustedes gusten, estoy a sus órdenes, y gracias una vez más también a ustedes por haberse interesado por mi trabajo. Y difundir es comunicar, y comunicar es entenderse con la humanidad, y entre más nos entendamos entre nosotros como seres humanos, pues vamos a vivir más armónicamente y más en paz con nuestros paisanos, con la gente que nos rodea. Yo pienso que el arte es un medio de comunicación también, y el artista se comunica con su público a través de su obra. A través de su obra puede manifestar sus sentimientos, sus anhelos, sus ambiciones. Es un excelente medio de comunicación, pero es un medio de comunicación sublime, y los que tienen cualidades y habilidades artísticas, pues los deben de buscar la mejor manera para tratar de darle rienda suelta a sus ambiciones artísticas, a sus anhelos artísticos, porque va a ser un excelente medio de comunicación.